Muy buenas tardes. La sesión de hoy nosotros vamos a tratar el tema final de este diplomado orientado al conocimiento del derecho laboral. En este último módulo vamos a tocar el tema de la huelga para concluir este módulo dedicado a los derechos colectivos de los trabajadores. Veamos pues entonces el tema de la huelga. Para ello he querido trasladar nuevamente este cuadro, ¿no?, del Ministerio de Trabajo del año 2015 para observar los datos actuales, ¿no?, oficiales y específicos sobre esta situación. Observamos, por lo tanto, ¿no?, que en el año 2015 el número de acciones sujetas de huelga han sido un número de 47, donde se han involucrado 32.066 trabajadores y las horas perdidas de trabajo han sido de 1.925.636. Se puede señalar también como dato histórico que nos muestra este cuadro, sobre todo el del color rojo, que es el número de huelgas, el número azul es el número de trabajadores y el número amarillo, el cuadro amarillo respecto a las horas perdidas. Me voy a referir sobre todo a este gráfico de color rojo donde se observa la huelga, ¿no?, y que curiosamente el año que acabamos de terminar, ¿no?, en nuestro país se ha originado un número de 47, ¿no?, 47 situaciones de suspensión temporal de la prestación del servicio, reduciendo casi un 50%, diríamos, con relación al año anterior, al año 2014, pero sí también podríamos señalar a nivel histórico desde el año 2001 que hemos descendido a niveles del año 2001. Es muy curioso este dato, ¿no?, que observamos, porque realmente nos hace reflexionar. La huelga, si bien es un derecho colectivo de los trabajadores, ese número es nos lleva a pensar que posiblemente los sindicatos han optado por resolver las medidas a resolver las medidas antes que radicalizarlas, ¿no? Porque lo que sucede es que la huelga es la radicalización, el último estadio, hemos señalado, dentro de las negociaciones. Sin embargo, o por otro lado, también nos puede hacer reflexionar que la acción empresarial se ha visto motivada a mejorar, ¿no?, esas relaciones laborales a través de la amplitud, ¿no?, de acciones autocompositivas que mejoran, ¿no?, la comunicación entre ambas partes. Esto es un buen dato, ¿no? Esto es un buen augurio porque significa que se trata de entender, de relacionarse ambas partes y poder llegar a acuerdos que satisfagan de alguna medida a ambos sujetos de la relación laboral. Bien, con respecto, si bien ahora hemos señalado este punto de vista respecto ya al estadio final, a la radicalización de las acciones, esto no significa, por el contrario, que haya descendido el número de sindicatos o que disminuya las acciones colectivas. No, esa lectura prácticamente no nos ofrece el cuadro número 2, el cuadro de color azul, porque aunque el rojo nos señala que el número de huelgas descendió, sin embargo, el número de participaciones de personas que participan en la huelga sí es superior, ¿no?, en casi llegando a una igualdad del año 2014, donde se produjeron el doble de acciones de huelga, ¿no?,
pero la participación de los trabajadores es casi similar a la participación con un número casi al 50% o un número inferior. Esto nos daría a entender que más bien muchos de los trabajadores en nuestro país sí están participando de relaciones colectivas, ¿no? De alguna u otra forma están integrándose a estos grupos o comprometiéndose en acciones jurídico colectivo laborales. Bien, dicho esto, es casi imprescindible, como siempre les he manifestado, conocer el marco jurídico que ampara estas acciones. Y definitivamente la Constitución de 1993, ¿no?, es uno de los documentos que avala la huelga en nuestro país. De igual manera tenemos la Ley 28.318 que modifica el artículo 13 de la Ley 27.711, Ley de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Decreto Supremo 001/2005, decreto que aprueba el Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que regula las relaciones colectivas de trabajo. Perdón. Bien, yo me preguntaría y quisiera que cada uno de ustedes reflexione o nos dé una idea de lo que es la huelga. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a modo de revisión nuevamente vamos a ofrecer algunos datos, ¿no?, curiosos respecto a la situación de la huelga en nuestro país, ¿no? Estaba ofreciendo en este momento algunos datos que son proporcionados en el año 2015 por el Ministerio de Trabajo, donde se resume que las acciones de huelga, ¿no?, se han reducido casi a un 50%, ¿no?, en nuestro país. Sin embargo, ¿no?, en relación al año 2014, donde vemos que el número de las acciones comprendidas en la huelga es de 95, en el año 2015, ¿no?, tenemos 47 acciones realizadas. ¿Qué nos haría pensar esto? Nos haría reflexionar que posiblemente, ¿no?, las acciones de huelga, que son la finalización, ¿no?, de la relación o de la huelga, al ser la radicalización de las acciones, primero que se han frenado. Pero la idea más importante que nos lleva a observar este número, solamente vamos a basarnos en el cuadro de color rojo, que es el número de huelgas, número de acciones emprendidas. Observaríamos ahí que posiblemente las relaciones colectivas de trabajo desde el punto de vista autocompositivo están mejorando. ¿No es así? ¿Por qué? Ya sea desde la perspectiva de que la empresa ha mejorado las relaciones colectivas a través de la mejora de la comunicación, ¿no?, que se han implementado nuevas formas de relaciones, como las mesas de trabajo. Ya no solamente observamos que tenemos la conciliación, la mediación, ya no casi estamos acudiendo al arbitraje, sino a las mesas de trabajo. Entonces, puede ser que estas soluciones alternativas, mecanismos alternativos de solución de conflictos, estén dando resultados positivos. Sin embargo, si nosotros observamos el segundo cuadro, ¿no?, que son la cantidad de personas que se comprenden para el ejercicio de la huelga, vemos que en el año 2015 el número de personas que participan es de 32.066 y en el año 2014 40.000.
¿Qué significa esto? Uno, lo que nos puede dar a reflexión es que hay más gente, hay más trabajadores que están entrando dentro de las acciones de relaciones colectivas. Sin embargo, no tenía. Sin embargo, más trabajadores con un número inferior de situaciones agravadas. Y en el año 2014 tenemos el doble, pero con el mismo número de trabajadores. ¿Qué ha pasado? Más gente está vinculándose de manera colectiva a la relación de trabajo. Entonces tenemos más gente vinculada, pero que no radicaliza mucho más la situación, ¿no? Aquí lo que podemos también analizar sería que si bien mejoran las relaciones, no solamente están mejorando las acciones para el tema de los trabajadores, sino que la empresa tiene que trabajar más en ese sentido. Dicho esto, hemos observado un marco jurídico normativo. Como siempre, tenemos la Constitución Política del Perú del 1993, la Ley 28.318, ¿no? Y el Decreto Supremo 001/2005 como marco jurídico para el estudio de lo que es la huelga en nuestro país. Definitivamente también tenemos que tener los decretos supremos, ¿no?, de las relaciones colectivas de trabajo y su reglamento. ¿Qué es la huelga? La huelga, ya lo hemos visto de cierta forma, podemos decir, voy a ponerme esto acá afuera. La huelga es la suspensión temporal, ¿no?, de la prestación del trabajo. Y dijimos que la huelga era una suspensión temporal de la relación de trabajo porque una vez que concluye esta acción, el trabajador nuevamente se va a reincorporar, ¿no?, a sus acciones, a su trabajo. La huelga no es un motivo de cese de la relación jurídica. ¿Por qué? Porque sabemos que, y durante todo este tiempo hemos visto el tema de la negociación, que es un derecho, es un deber, es un proceso la huelga en las relaciones colectivas, y por lo tanto, al ser un derecho incluso constitucional, fundamental, protegido internacionalmente, por lo tanto estaríamos hablando de suspensiones, porque toda ella se encuentra sujeta a una relación jurídica, ¿no?, nacional e internacional. Se trata, dice, de un derecho fundamental que se reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, ¿ok?, para la defensa de sus intereses. El ejercicio del derecho de huelga debe respetar, en todo caso, dice, el mantenimiento de servicios esenciales de la comunidad. Ojo, aquí nos señala claramente, o generalmente la doctrina se basa en que la huelga está orientada al sector privado, ¿no? Sin embargo, también conocemos que el sector público puede llegar o tomar acciones de huelga, radicalizar las acciones, ¿no? Y para ambas, el ejercicio, ¿no?, de la huelga va a ser, sí, esencial mantener los servicios mínimos, ¿no?, de la sociedad. Entonces, vamos a observar a nivel general que existen dos tipos de modelos que se proponen para el tema de la huelga. Y en primer lugar vamos a tener un modelo dinámico. Este modelo dinámico se va a basar en cualquier alteración, ¿no? Esta es cualquier alteración de la relación laboral. O de la prestación de servicio. Cualquier alteración en cuanto a la prestación del servicio, estamos hablando de que a esa situación se le va a denominar huelga. Sin embargo,
Sin embargo, en el Perú, este modelo dinámico no es el que funciona. El que funciona en el caso peruano es el modelo estático. Este es el caso, es aceptado por la legislación peruana. Es el modelo estático. Y cuando hablamos del modelo estático, hablamos de cesación o que se deja de prestar servicios, ¿no? No es cualquier alteración, es dejar de prestar el servicio, ¿no?, de manera total. ¿Ok? Esta viene a ser la diferencia entre una y otra. Y finalmente vamos a decir que este modelo estático está orientado a la actividad privada. Entonces, si podemos ponerles unas características diferenciadoras, ¿no?, a estos modelos existentes a nivel general, si hablamos de un modelo dinámico, hablaríamos que cualquier situación, un parón, un plantón, o cualquier cosa sería una huelga para este tipo de modelo. Sin embargo, el modelo estático, no, dejar de prestar el servicio de manera total, ¿no?, solamente dirigido a la actividad privada. Estaríamos hablando, sí, ahí de un modelo más nuestro. La titularidad. Cuando hablamos de titulares, en el caso de la huelga, podemos señalar que nosotros aquí podemos observar a dos personas, al trabajador y al sindicato, en unidad y en conjunto. Y podemos decir que cada trabajador, cuando hablamos del trabajador de manera individual, ¿qué cosa es? Es el titular del derecho. Aquí, este es el titular del derecho. ¿Ok? Pero este es quien ejercita el derecho. Entonces, el trabajador individual es titular del derecho de huelga, pero quien lo ejercita, cuando yo voy a hacerme responsable, voy a declarar, voy a hacer esa declaratoria, yo no lo puedo hacer de manera individual, la tengo que hacer de manera genérica. Entonces, ¿por qué es necesaria esta relación uno con otro? Están íntimamente relacionados, porque si bien yo soy el titular, yo tengo derecho a voto, y el voto es necesario que se encuentre en el acta, porque el voto me va a dar la famosa acta. Necesito el voto y necesito el voto individual del trabajador, su consentimiento. Pero un solo trabajador no me da derecho a hacer huelga. O sea, yo solo no puedo decir me declaro en huelga. Eso no lo puedo hacer. Para la acción necesito al sindicato. Llámese, ojo, mayoritario o minoritario. Cualquiera de las formas. Los efectos ya vamos a ver que van a ser distintos, pero mayoritario, minoritario, como lo quiera o como lo tenga en la empresa, puedo ejercer mi derecho de huelga. ¿Ok? Mi pregunta sería entonces, ¿tú eres? Me olvidé tu nombre. Ronald. A ver, Ronald, cuando hablamos de huelga, siempre tenemos que acudir, dice la doctrina, a el sindicato, a la figura del sindicato. ¿Y qué pasa si en la empresa no hay
sindicato, ni mayoritario ni minoritario. ¿Podrán hacer huelga? Porque no. Porque, o sea, si no hay nadie que me represente, no hay forma cómo se ejerce el derecho. Entonces te pregunto ahora, si en una empresa se quiere mejorar un beneficio, no hay el número, tú sabes que para organizar un sindicato tenemos que tener un número mínimo, 50, 20 trabajadores, 20 si tenemos representación. Entonces, si nosotros tenemos una empresa en la cual tenemos 20 trabajadores, vamos a colocarles, ¿no? Pero no hay sindicato, porque yo puedo tener 100 trabajadores, yo conozco empresas que hay 600 y no hay sindicato. Hay muchas en el Perú que no tienen sindicato. No hay sindicato. Entonces, quiero negociar algo con mi empresa, un beneficio social. ¿Lo puedo hacer? ¿Necesito el sindicato? Porque yo he hablado que la huelga, sabemos que la huelga, ¿qué es? Es la acción final, la radicalización de una acción para un logro de un objetivo, ¿no? Pregunto entonces, si en una empresa hay 20 trabajadores que quieren mejorar un beneficio para ellos, quieren lograr algo, ¿cómo lo logran? No hay posibilidades de hacerlo porque no hay sindicato mayoritario ni minoritario. Podrían hacerlo en el tema de que son sus derechos. Podrían irse a la huelga, sí, pero el tema sería cómo lo pueden ejercitar. O sea, no hay un representante en el caso del sindicato. O sea, Ajá. ¿Podrán presentarse al empresario y decirle, quiero mejorar este derecho? ¿Quiero? ¿Se puede dialogar con la empresa? Pero por un tema de negociación creo que sí podría. Ya. O sea, sí podrían los trabajadores en sí, Uh-huh. que se pudieran afectados y que arreglaran un derecho, sí podrían negociar con el empleador. Uh-huh. Entonces, más allá de que no exista el sindicato, ¿no? Ok, entonces yo tengo acá un pliego, ¿no? Tengo un pliego de reclamos, porque es como se llama, tengo un pliego de reclamos, ¿no? No tengo sindicato, tengo el pliego de reclamos, luego ¿qué yo hago? Lo traslado a la empresa, ¿no? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo trasladarlo a la empresa? Claro. Y si yo lo traslado a la empresa, ¿en qué etapa estoy entrando? Si yo le doy a conocer mi pliego de reclamos a la empresa, ¿ah? ¿Huelga? No, o sí, me voy a la huelga ya. ¿Qué etapa es esta? Esta etapa empieza con N. Negociación. Claro. Negociación. No hay sindicato. ¿Puedo negociar? Tú lo has dicho. Puedo. Ok. No hay sindicato, pero yo le presento el pliego de reclamos. Y tengo negociación. Ok. Y la empresa me dice, no me importa, no me interesa. No. No hay solución. ¿Qué hago? Si no hay negociación, si no hay acuerdo entre los trabajadores, un trabajador y empleador, entonces ya podría irse al tema de la huelga, o todavía no. Pero no hay sindicato. Pero no hay sindicato, entonces tendría que formar el sindicato. Claro. A ver. Es un requisito. Ajá. A ver. Ahora incluso para la negociación, ¿no?
Lo importante es cómo hacemos. ¿Vamos uno por uno a negociar? ¿Cómo lo hacemos? Porque te dice a ti que bueno, estamos hablando acá del titular del derecho de huelga, pero si decimos que para el derecho de huelga necesito, yo soy el titular del derecho, soy titular del derecho, mi voto es importante, que tiene que ir en un acta, pero yo no valgo nada si no tengo un sindicato para ejercer el derecho. Uno está unido al otro, ¿ok? Entonces, vamos a refrescarte. Te refresco. Cuando hemos estado viendo negociación, hemos dicho que posiblemente en la empresa no hay mayoritario ni hay minoritario, ¿ok? No hay nadie. Entonces, ¿qué van a hacer los 20? Van a tener que elegir sus representantes. Ahí puedo realizar la negociación, presento el pliego de reclamo, negocio en la empresa. La empresa me dice no. Y aquí tendré que irme al arbitraje, en fin, a distintos tipos de situaciones. ¿Qué sucede? En la práctica, efectivamente, creación de sindicato, posiblemente. Pero si no tenemos el número y nos impediría el derecho de huelga, no. ¿Qué necesitamos? El voto, el acta, la necesidad, la representación, y podrían lograrla. Porque en la Constitución te dice que tienes el derecho. Y no te dice que el derecho es exclusivo de ser sindicalizado. Podría darse el caso. Por eso, porque generalmente nosotros cuando hablamos de este tema, ¿no?, se habla en virtud del tema del sindicato, pero tenemos que tener en cuenta el tema del mayoritario, del minoritario, ¿no?, y de la representación, que es lo que vamos a ver un poco en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver que la huelga va a traernos efectos para todos. En primer lugar, en el tema de la representación, ¿no? En cuanto al tema de la representación, vamos a, en primer lugar, imaginarnos la primera situación. La situación afecta a todos los trabajadores. ¿Ya? Si me afecta a todos los trabajadores, por lo tanto, ese derecho de huelga, ¿no?, va a afectar también a todos los trabajadores de la empresa. Si yo formo parte y digo, sí, yo estoy afectada con ese, yo quiero, me viene mal ese descuento que me haces en mi nómina, todos están de acuerdo. Bien, todos se representan todos y se afectan todos directamente. ¿Qué pasa si yo tengo un sindicato mayoritario? ¿Qué me dirá qué será el sindicato mayoritario? Puede representar. Claro. Puede representar, si es de empresa, a todos. Si es de sector, de gremio, a todos los que comprende el gremio. ¿Okay? Y entonces afecta a varias empresas el resultado. Pero si tengo un sindicato minoritario, ¿a quién le afecta? Solo a la parte que está a los que comprenden. Ajá, a los que comprenden el sindicato. A ellos. O sea, tengo que ver dónde están, si es mayoría, si es minoría, a sus afiliados, ¿no? Entonces,
Ahora, puedo tener un sindicato mayoritario, pero mayoritariamente no es aceptado. Es decir, el sindicato mayoritario dice, vámonos a la huelga. Y comprende, yo qué sé, 1000 trabajadores, el sindicato mayoritario. Pero solamente el acta la firman 100. ¿Será mayoritario? Claro, tengo un sindicato mayoritario que está conformado por 1000 trabajadores. Este sindicato mayoritario llama a la huelga, pero acuden y el acta la firman 100. O sea, el voto solamente de 100 trabajadores. 100 trabajadores. Que dan conformidad al acta en este caso. Al acta. ¿Hay huelga? No hay huelga. Porque te dice que yo puedo ser sindicato mayoritario dentro de la empresa. Vamos a imaginarnos dentro de una empresa. Y el voto, y decimos, ¿te acuerdas? Pasando a la anterior, que trabajador voto. Por lo tanto, bien, uno de mis, ahora vamos a ver que los comprende, tengo que firmar un acta, pero solamente lo han firmado 100. No he cumplido con la mayoría. Igual, sindicato mayoritario, tengo que tener mayoría. Y la mayoría es más del 50%. No, del votos, los votos en esta asamblea, y por lo tanto pues ya no tengo mayoría y ya no estoy teniendo mayoría para acatar esas acciones. Suspensión. Entonces sabemos que la huelga dice ¿qué hace? Suspende la acción, la relación. ¿Qué tipo de suspensión? Tenemos que es una suspensión. Decimos que es suspensión ya, pero ¿qué es? ¿Perfecta o imperfecta? Perfecta. Perfecto, muy bien. Perfecto. Tenemos entonces una suspensión perfecta. Y si yo tengo entonces una suspensión perfecta, ¿qué hay? ¿Pago? No hay pago. Bien, efectivamente, no hay salario. Ahora, la huelga que va a comprometer, antigüedad, por los días dejado de trabajar, ¿me va a afectar la antigüedad? Entonces, la antigüedad se refiere a los días trabajados por el trabajador, perdón. Una huelga indefinida, no 2 meses de huelga. No, porque la huelga es un derecho. Efectivamente, no me va a afectar la antigüedad. El récord de vacaciones. ¿Computa vacaciones? Computa. ¿Vacaciones? No creo, no sé. Sí. Computa vacaciones. Claro. El récord vacacional. ¿Tu descanso semanal? También lo compromete al descanso semanal, ¿no? Computa. La CTS.
También. Ahí. De pan, sí. No hay salario, pero tampoco hay. Ahora te dice, ¿y la gratificación? ¿Hay gratis? ¿Qué hacemos con la gratificación? No la computa. No. Esa no. No computa la gratis. El tiempo de la huelga lo podemos ver, ¿no? Se dice que es definido o indefinido. Nuestra característica es que sea más indefinida que definida la huelga, ¿no? Por tradición tenemos lo indefinido. El abandono, ¿qué significa? Que está fuera del control de la empresa. El abandono del trabajo. Pregunto, si estoy en huelga, ¿puedo utilizar los bienes de la empresa para poder realizar mis labores, radicalizar las labores de huelga, perdón, las acciones de huelga? Bienes, me llevo el papel para hacer mis panfletos, me llevo la tinta, impresoras para imprimir. ¿Podrán hacer eso? No. No pueden utilizar, no pueden hacerlo. Si bien utilizan bienes de la empresa para las reuniones, porque se les otorga, se les da, te doy el correo electrónico para que te comuniques, no pueden utilizar bienes de la empresa en acciones de huelga. Ahí no se puede utilizar nada. A ver, este señor que trabaja en Sunafil me tiene que decir. Teletrabajo. Las personas que hacen teletrabajo, ¿se pueden ir a la huelga? ¿Por qué? El teletrabajo es una forma también de prestar un servicio. Ajá. Es una relación laboral también. Ajá. Y si hay una represión sobre relaciones laborales, también podría haber. Efectivamente. Aunque no presten el servicio dentro de la empresa y esté al margen de una situación especial, la ley te dice que puedes ejercer derecho a huelga. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, los requisitos para declarar la huelga, no sé si los puedas leer bien ahí, en tu hoja. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer requisito definitivamente es la defensa, es lógicamente la defensa de los intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores comprendidos en ella, ¿no? Entonces,
Hablamos que si hablamos de un conflicto social, de corte laboral, que puede devenir o que nace en aspectos económicos, ¿no? Sociales, ¿no? O cuando hablamos de los profesionales directamente involucrados con la relación de trabajo que ellos puedan mantener. Luego tenemos, dice que se adopte de acuerdo a lo establecido en el estatuto, ¿no? Definitivamente. Decimos que las acciones sindicales y a la vez una acción de huelga que tiene una característica formal no puede escapar, ¿no?, a lo que establezca el estatuto en este caso, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque sea una acción radical, es formal su presentación y lo vamos a ver ahora. Dice, cuando se cumpla el plazo de comunicación al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo. Ok, ese plazo, tengo 5 días, ¿no?, para comunicarle al empleador que se va a ejercer el derecho de huelga. Pero, ¿qué sucede si trabajo en una empresa en la cual el core del negocio está relacionado a servicios básicos, puramente básicos? Entonces, mi comunicación tendrá que ser con 10 días de anticipación para que pueda la empresa prever, ¿no?, cómo se va a lograr cubrir las necesidades básicas, ¿no?, de la empresa. 5 días. Sí, para comunicar. Pero si es, por ejemplo, algo, un colegio, un hospital, ¿no?, 10 días. Que no se haya sometido a negociación colectiva de arbitraje. La negociación colectiva del arbitraje. Ok. Cuando hablamos del tema de la negociación, dijimos que si eran solo temas socioeconómicas, teníamos que hacer acciones autocompositivas, ¿no? Pero si hablábamos de normativas, hablábamos pues de heterocompositivas. Si entonces estamos negociando a través del arbitraje, ya sea por cualquiera de las formas, ¿no?, por obligación, por norma, porque la autoridad administrativa lo señala, debo continuar y debo terminar la negociación del arbitraje. ¿Ok? O sea, no puedo someterme al derecho de huelga, no puedo interrumpir la acción porque yo me encuentro en etapa de negociación. Lo complementa el siguiente requisito, dice que se haya agotado la negociación directa entre las partes, ¿ok? Y acá hablamos generalmente de los métodos autocompositivos, ¿no? En solución de conflictos, mediación, conciliación, mesa. Que sea... Y si no hay acuerdo, ahí sí podría. Huelga. Si no hay acuerdo, es huelga. Nos vamos a ver al final cómo es el procedimiento final, ¿no? Y vamos a observar que como es un derecho y que está también avalado en la Constitución, por cualquiera de las acciones sí o sí llegan a la huelga, ¿no? Entonces, lo que sí es como posiciones de freno, ¿no?, para poder evitar la radicalización de la acción. Y que sea pacífica, ¿no? Que no sea, si efectivamente voy a preparar todo el aparato para irme de huelga, tampoco se trata de irme a la guerra, ¿no? No lo he colocado aquí, pero porque esto es más, en unas teorías más soft de empresa, es que en el Perú, a nivel latinoamericano, ¿no?, estamos comprendidos como el sector que mide el tema del sindicalismo desde una perspectiva más, desde una mirada quizás muy negativa, desde una perspectiva más delincuencial, ¿no? Pero es un estudio latinoamericano que señala estos respecto y de dónde nace, de las acciones de huelga que se cometen en nuestro país, ¿no? Pero eso tampoco es un comentario que pueda, yo pienso que más que nada empaña, ¿no?, la situación,
porque nosotros vivimos dentro de una legalidad, ¿no? Entonces, ya sea desde la perspectiva empresarial, ya sea la perspectiva del trabajador, ya sea la perspectiva administrativa, ¿no? Que estas conclusiones se lleguen a niveles nos perjudica. Ahora bien, hablábamos que se cumple el plazo de comunicación al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a verlo también un poco claro cómo es esta comunicación de huelga, ¿no? En primer lugar, aquí viene el tema, ¿no? La copia del acta de votación. Entonces, ¿por qué? Porque si no sustentamos con esa acta de votación el número de personas que firman el acta, no podemos validar la posibilidad de la huelga, ¿no? Tiene que ser mayoría. Mayoría. Tiene que haber mayoría. Luego, se tiene que armar ese expediente, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces, viene la copia del acta de votación, ¿no? Esa acta de votación ya sabemos que viene refrendada, ¿no? Notarialmente, ¿no? Luego, adjuntar la nómina de los trabajadores que deben seguir laborando, o sea, los que no participan en la huelga. Hay que adjuntar la nómina de todos ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí va a ir el pago, va a mediar el pago y la distinción, ¿no? Luego, tenemos que especificar el ámbito de la huelga, ¿no? ¿Qué tipo de huelga a nivel empresa, a nivel más macro posiblemente, si no solamente vamos a involucrar a la empresa, si vamos a involucrar gremios, ¿no? Ámbito, motivo, cuál es el motivo y explicar las causas, la duración, día y hora de inicio de huelga. Entonces aquí es un poco el tema de plantear, ¿no? ¿Qué tipo de huelga estamos planteando? Indefinida, definida, vamos a plantear 3 meses de huelga. La generalidad es lo que decía hace un momento, ¿no? Nadie dice voy a tener un mes de huelga. Y finalmente la declaración jurada de la Junta Directiva del Sindicato de decisión cumpliendo los requisitos de quórum y convocatoria. Aquí generalmente hay que cubrir, ¿no? Esto es como las elecciones, ¿no? Quien no cubrió el quórum o la convocatoria se vino abajo esta vez, ¿no? Entonces, esto, ¿no? La declaración final de la Junta Directiva y que se copia con el tema del acta, ¿no? Que ahí se corrobora el tema del acta. Dice entonces, uy, qué mal he escrito yo ahí, pero ¿qué no configura huelga? ¿Qué cosa no es huelga? ¿No? Y yo diría que prácticamente cuando hablamos de los modelos, estaríamos hablando de modelos dinámicos, ¿no? O sea, paralizaciones intempestivas, no es huelga. Huelga en zonas neurálgicas de la empresa. Ya, aquí es una posibilidad de radicalización en un tema que es base del negocio y yo no puedo paralizar la base del negocio. Yo no puedo llamarle a eso huelga. Eso es un atentado contra la empresa. Trabajo a desgano, reducción deliberada del rendimiento, ¿no? Estas dos, hoy en día, ¿no? Están motivadas con el tema de la producción, ¿no? Oye, ¿cuánto producimos? Producimos 1000 o 100 pares de zapatos a la semana, pues ahora hay que bajarla a 10. No hay huelga, pero estamos bajando, ¿no? Brazos caídos, de pronto cada cierto tiempo, ¿no? Dejamos de elaborar, ¿no? El piquete, ¿no? Los grupos para poder llamar a los trabajadores. Las huelgas intermitentes, día de paralizaciones, ¿no? Paralizaciones.
Podemos hacerlo a las 4 de la tarde, ¿no? Luego nos paralizamos a las 6, paralizamos a las 8, a las 3 y a las 5, ¿no? Llegando al almuerzo y antes de salir 1 hora. Paralización intermitente. Y la toma de local finalmente, ¿no? Ninguna de estas va a configurar huelga. Son acciones, radicalizaciones, pero no huelga, dice. Entonces, ¿qué son? Dice. ¿Qué son? Yo diría, entonces, huelga, paro, plantón. ¿Qué cosa es? Son 3 temas que generalmente nos oímos a diario, ¿no? ¿Qué cosa es huelga? ¿Qué es paro y qué es plantón? A ver, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia? Es un derecho fundamental. Ya. Regular la constitución. Ya. Previo. Ya. Para llegar a la huelga. Ya. Ajá. Un proceso, ¿no? Ya. Genial, muy bien. ¿Qué es el paro? Paro y plantón son parecidos. Se ha parado y se ha plantado. Está vinculado también con dejar de necesitar tu prestación. Ajá. Pero, o sea, sin respetar el tema de la legalidad, no es caso de la huelga. Así es. Muy bien, tú lo has dicho aquí, ¿no? Aquí tengo un derecho fundamental, ¿no? Bien. Tengo, por lo tanto, un procedimiento para lograr la acción, ¿no? Necesito pasar por un pliego de reclamos, negociación, y si no he negociado, no he hecho mi trato directo, pues me voy o si mi trato directo falló, me voy a la huelga, ¿no? Un procedimiento, y termina al final con una convocatoria. Bien, esa es una huelga definitivamente. Termina ahí con la convocatoria. Ok. Pero paro y plantón generalmente consideramos que puedan ser iguales, nos suenan iguales, pero no lo son. El paro es, ¿no?, una acción intempestiva. Intempestiva sucede de un momento a otro, espontánea. Si yo hablo aquí de procedimiento convocatoria, ¿no?, aquí hablo, por lo tanto, de formalidad, forma, ¿no? Aquí hablo de informalidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que informalidad? Porque no hay procedimiento y no hay convocatoria. No hay proceso. Si no hay proceso, no hay convocatoria. Y aunque parezca absurdo que lo copie, es necesario, porque si no lo he convocado, mi declaración de huelga, cuando declaro que este paro es huelga, me van a decir, sí, es huelga, pero ilegal. Declarar, pero como huelga ilegal. Ese es el paro. Podríamos hablar de paro, ¿no?, de las acciones intempestivas, del brazo caído,
¿no?, de la reducción de la producción. Y cuando se dice, ¿pero por qué están haciendo eso? Bueno, no, ya es que nos vamos a la huelga, ¿no?, para evitar la represión, me voy a la huelga. No hay proceso, no hay nada. De pronto se declararon en huelga, no hay convocatoria y ya se fueron a la huelga. Pero el plantón es ejercitar, ¿no?, un derecho, ¿no?, de reclamo también, pero que se diferencia porque se da fuera del horario de trabajo. Y vemos, ¿no?, esos plantones que se dan en las empresas, ¿no?, y decimos, oye, están todos en huelga. No, han hecho su plantón y es que lo pueden hacer al inicio, antes del inicio, ¿no? Están durante el refrigerio marchando por ahí. Lo están haciendo los fines de semana cuando no les toca de trabajar. O al finalizar, ¿no? No al finalizar, sino después del fin de jornada, ¿no? Reclamo. Para algunos el plantón es el inicio de la negociación. No es una forma de dar a conocer, ¿no?, el pliego de reclamos. O porque cuando ya realizo esto, no es que sea una acción de la huelga. Ya la huelga es el proceso en sí. Pero estas acciones fuera, sale cartel, se pasea antes. En el refrigerio también salen compañeros, que patatán, ya está, plantón. ¿Cuáles son los límites? Los límites, lógicamente, van a haber límites internos, y esos límites del derecho de huelga es la ley, lo que señale la ley, el reglamento, el estatuto, ¿no? La norma va a ser el límite interno. Pero el límite externo es la confrontación con los derechos fundamentales. Genérico. No puedo extralimitarme más allá de los derechos fundamentales. Entonces, cuando sucede esto, ya estoy pensando en servicios esenciales, ¿no? Voy a pasar acá, ¿no? En la preservación, ¿no?, de los servicios esenciales. Entonces, eso van a ser los límites, no puedo sobrepasar eso. Entonces, aquí con más claridad al tema del orden público, ¿no?, el artículo 79 de la
relación colectiva. Dice, la huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica, sin recurrir a ningún tipo de violencia sobre personas y bienes. ¿No? Hace un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Y en servicios esenciales, ¿no? Te decía, hay un listado de servicios públicos esenciales, te la ofrece el artículo 83, y un procedimiento especial que se encuentra en el artículo 82 de la misma norma, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios esenciales, ¿no? Sanitarios, salud, limpieza, saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas, combustible, sepelio, inhumanizaciones, necropsias? O sea, todos estos son los que trabajan en tema forense, ¿no? Podemos tener ahí esa gente porque los establecimientos penales, los de comunicaciones, los de transporte, los de naturaleza estratégica que vinculen a la defensa y seguridad del Estado, los de la Administración de Justicia por la declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República y lo que señale la ley en sí, ¿no? Pero estos son considerados servicios especiales mínimos que se tienen que preservar, pueden lógicamente emprender acciones, pero tienen que preservar, ¿no? O sea, estos mínimos tendrán que comunicar con 10 días de anticipación, ¿no? Entonces, por un lado, por tanto, vamos a tener entonces, si tenemos el sindicato, vamos a llamarlo así, por el otro el empresario, ¿no? Y entre los dos vamos a tener, sobre todo el lado sindicato que se radicaliza, va a tener que tomar medidas específicas, ceñirse a las formalidades. Por el otro lado, el empresario va a ver definitivamente una merma, ¿no?, en su producción, y eso es lo que también le interesa. Por lo tanto, muchas veces se realizan prácticas que no están del todo vistas ni tampoco son, pues, de derecho, ¿no? Es el famoso esquirolaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos del esquirolaje, dice, es una práctica que proviene del empleador por medio del cual se sustituyen a los trabajadores que ejercen derecho de huelga con otros que puedan desempeñar exactamente las mismas funciones. Ok, esta es la forma a través del cual, ¿no?, el famoso esquirolaje que muchas empresas utilizan como un método disuasorio, ¿no?, de la acción de la huelga, ¿no? Entonces, ¿cómo se emprenden estas acciones de esquirolaje, ¿no? Definitivamente se puede llamar de dos formas, el esquirolaje interno y el externo. Cuando hablamos del interno, hablamos del tema de reorganización interna de la empresa, ¿no? Vamos a hacer, pues, una reorganización interna, cambio, pues, de gerencias, vamos a cambiar jefaturas, ¿no?, a nivel de que no haya, o cada cierto tiempo, pues, entren en contacto personas distintas, y con lo cual haya menos posibilidades de agruparse, ¿no?, de poder conseguir organización por parte de las personas. Esas reorganizaciones internas, remover de un sitio a otro, movilizar trabajadores, ¿no?, para que constantemente estén fluctuando, ¿no?, dentro de la organización. Pero se radicaliza más, pues, si se ha emprendido la acción de huelga, ¿no?, y de pronto comienzan a haber cambios internos durante el mismo proceso de huelga, ¿no? Entonces, ahí, pues, que
como que te están saboteando el proceso. Y el externo, dice contratación de trabajadores externos a la empresa de manera temporal. Ok, tengo 100 trabajadores que se han ido de huelga, por lo tanto me voy a contratar a otra empresa que un tipo service, que me cumpla las funciones de estos 100, de manera que continúa mi producción. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener 100 cuya lucha no va a significar nada, porque la huelga significaría una merma, ¿no?, en el desarrollo de las funciones del empresario, y es que lo obliga, ¿no?, o lo motiva a poder negociar esa relación. Y por lo tanto, si contrata a esos 100 trabajadores, como esto es una suspensión perfecta, yo no les voy a pagar, ¿no?, me contrato a otros 100 de manera temporal, voy a seguir produciendo. Entonces no me va a dar efecto ninguno, no voy a tener cuándo voy a negociar. Entonces dice, si se incurre en esquirolaje, los representantes de los trabajadores pueden solicitar la verificación ante SUNAFIL con el objetivo que se corrobore la infracción por el empleador, ¿no? Entonces tendrán que solicitar que haya una inspección ahí, ¿no? Y ahí entras tú. Ahí entras tú a verificar, ¿no?, si se están emprendiendo acciones distintas con el fin de empañar la negociación. La excusa siempre, ¿no?, de la empresa en el caso de la contratación externa es, ¿no?, que están contratando personas para cubrir los servicios básicos, ¿no? Entonces, cuando no se cumple, cuando se observa que no se cumple, cuando se ha sobrepasado el límite, ¿no? O sea, no solamente es que estoy protegiendo el cubrir el servicio básico, sino que lo que estoy haciendo es boicoteándoles la huelga a los otros, ¿no? Tener mucho cuidado, porque aquí Pero podría dar el caso de que, como usted dice, hay un servicio pues importante, ¿no? Básico, importante para la empresa, para la producción. Si el trabajador está dentro de la huelga, ¿podría contratar a otra persona? Claro, o sea, se da esa posibilidad. O sea, la posibilidad es que la empresa tiene que salvaguardar el tema de los servicios básicos. Ojo, pero el sindicato, cuando soliciten ese plazo de los 5 y los 10 días, ellos tienen que nombrar quiénes van a ser los trabajadores que se van a encargar del cumplimiento de los servicios básicos. Ese es el punto. Entonces, la empresa tendría que demostrar. Claro, tiene que demostrar que los que están faltando son los sindicalizados al cumplimiento de la necesidad básica de la empresa. Pero si la empresa, a pesar de que están ellos cubriendo el servicio básico, ¿no?, contrata 5, si son 5 y solamente cubre 1, y la empresa contrata 3, entonces no va a haber una merma del servicio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El tema de la contratación externa generalmente se da en estos contextos. El tema de la reorganización interna es mucho más difícil, considero, que probar, ¿no? Porque vas a tener el poder de dirección del empresario, que es mucho más potente, ¿no?, es mucho más fuerte. Yo puedo iniciar un tema de una reorganización, una reestructuración empresarial en cualquier momento, ¿no? Lógicamente es bastante raro iniciar reestructuraciones empresariales durante los periodos de huelga, pero yo te puedo probar como empleador de que estoy ejerciendo mi poder de dirección. Es un principio mucho más fuerte, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Qué no cabría, por ejemplo, en el tema de la reorganización interna de la empresa? La movilización, ¿no? O sea, la movilización geográfica, ¿no?
Juan ahora ya no va a trabajar acá, ahora trabaja 5 kilómetros más allá, ¿no? O sea, esos cambios, ¿no? En temas de reorganización, movilización interna, movilización de trabajadores, que como un tema de reorganización interna de la empresa hemos decidido pues que fulano pasen a formar parte, ¿no? Vamos a hacer una movilización. Oye, les está rompiendo la huelga. Eso es la verdad, ¿no? Entonces, ahí son casos, son situaciones en las cuales se presenta estos temas, ¿no? El efecto de la huelga, ¿no? Vimos el de huelga legal, si es legal, definitivamente suspensión del contrato de trabajo, perfecto, no se afecta la antigüedad para la CTS ni las vacaciones y no se considera falta injustificada. Pero si es ilegal, ¿no? Si viene del paro, es una falta injustificada, sí afecta la antigüedad del trabajador. Entonces ahí hay un dato, dice en el año 2015 el total de huelgas registradas fueron 41, fueron declaradas improcedentes o ilegales el 87% del total, o sea, comprendiendo a 30.624 trabajadores, ¿no? El 95,50% y generando 1.660.440 horas hombre perdidas, que equivalen a un 86,23%. Entonces, bien, tenemos 41 huelgas, descendieron, pero esas huelgas, de esas 41, tenemos una alta tasa que son ilegales. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, ¿no?, de iniciar sin proceso, ¿no? El tema de la huelga, ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema es desconocimiento, generalmente, desconocimiento. Vemos pues cada vez más que a nivel empresa hay mucho más el tema de la contratación de los relacionistas laborales, ¿no?, que son los que tratan exclusivamente el tema de huelga, pero cuya profesión que son psicólogos organizacionales, ¿no?, y no tienen mucho conocimiento del tema normativo, por un lado. Y por el otro lado, en el tema del trabajador no tenemos definitivamente pues sindicatos que estén adecuadamente constituidos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desbalance, ¿no? Y posiblemente estos sean los resultados de ello, ¿no? Son cifras, ¿no?, los resultados de esta situación. Bueno, terminación de la huelga. ¿Cómo termina la huelga? Definitivamente, en primer lugar, va a terminar por el acuerdo de las partes, ¿no? Oye, sí, perfecto, llegamos a un acuerdo, me pagas más, me das lo que había solicitado, se acabó el conflicto, ¿no? Fin del proceso, como se dice. Entonces, segundo, por decisión de los trabajadores, la que debe ser comunicada con 24 horas de antelación a la autoridad administrativa de trabajo y al empleador. Bien, a ver, esta por decisión de los trabajadores, la que debe ser comunicada con 24 horas de antelación a la autoridad y al empleador, generalmente es cuando la huelga ha tenido un carácter desgastador en sí, ¿no? Un carácter totalmente desgastador, y por lo tanto donde se han empleado acciones que ellos van mermados sus derechos, uno, en los aspectos negativos, también porque durante las acciones de huelga los sindicatos han perdido fuerza, ¿no? Hay sindicatos mayoritarios que se convierten en minoritarios, ¿no?, por descenso del número de trabajadores, desafiliaciones, porque se han cumplido los plazos durante el tema de huelga y pierden poder, ¿no? Entonces son los trabajadores que inmediatamente tienen que comunicar que tienen que dar por finalizada la huelga, ¿no? Por resolución suprema, ¿no?, en caso de arbitraje obligatorio, definitivamente hay una resolución que manda, o por declaración de ilegal, que es la que lamentablemente en nuestro país es la que más, ¿no? O sea, tenemos un 86%, de nada nos sirvieron que eran 47, porque por eso hay un montón de gente involucrada y un descenso
totalmente extraordinario, ¿no? De tema de huelga. ¿No? Entonces, aquí hay un gráfico, mira lo feito que estamos. En el sector privado, la calificación en el año 2015, en el último, así un procedente legal, ilegal, ¿no? El 87%, y solamente un 8 de 49 huelgas que han habido, 41 eran ilegales, 8 han sido procedentes. Solo 8 huelgas en este país han pertenecido a un proceso, una formalidad, pero 41 es la gran torta. ¿Ah? No sabe reclamar. No sabe reclamar en el Perú, y cuando lo reclaman mal. Es que se malinterpreta el derecho de huelga. Se malinterpreta. Es un derecho, sí. Es un derecho fundamental también, pero el hecho de que sea un derecho fundamental, un derecho apoyado, que tengamos todos los avales desde el punto de vista internacional, que venga la OIT y los observadores a mirarte que estás de huelga, no significa que voy a hacer la huelga por hacerla, ¿no? Hasta las patas están, ¿no? Y aquí hay este cuadrito que sí me parece interesante. Ya es el titular del derecho de huelga, lógicamente el sindicato, ¿no? Y acá sí lo vas a tener, mira, a falta de sindicato, los trabajadores. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? ¿No? Entonces, requisitos para decidir la huelga. La decisión debe ajustarse a lo dispuesto en los estatutos, ya sabemos, adoptada por asamblea por mayoría. Si hablamos de sindicato, no se establece un quórum mínimo, se tiene que ir más del 50%, dijimos, ¿no? Entonces, si la decisión de la huelga es tomada por la mayoría de trabajadores, sus efectos se aplica a todo el ámbito, ¿no? Con exclusión del personal de dirección, definitivamente, los servicios mínimos y de servicios esenciales. Si el sindicato toma la decisión de huelga por la mayoría de sindicalizados, pero la minoría de trabajadores del ámbito, ¿no? O sea, todos los sindicalizados, dice, solo a los sindicalizados, con exclusión del personal de dirección, efectivamente. Ahora, no hay sindicato, hay huelga, ¿no? Los trabajadores debe ser adoptada en asamblea por mayoría de trabajadores del ámbito, no existe quórum mínimo, porque tenemos menos, ¿te acuerdas que te decía? La mayoría de trabajadores del ámbito es la que pide y el efecto viene a todos, ¿ok? Entonces, por eso, cuando hablamos de derecho de huelga, sí lo pueden ejercer. Es una mala concepción, no es una falacia, es una concepción errada de que no lo puedan tener. Siempre lo pueden tener, o que se califique de ilegal esta acción si cumple con el procedimiento, aunque no exista sindicato, tiene que haber, se declara procedente la huelga, ¿no? Vamos a ver la huelga. Aquí, mírame. Se dice que la huelga es el efecto último, ¿no? De la relación, ¿no? Entonces, hablamos en primer lugar de una comunicación, ¿no? En primer lugar, al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente tengo la declaración anticipada de huelga y comunico, ¿no? Con 5 días y 10 días de antelación. Entonces, tengo 3 días hábiles para que me la declaren procedente o improcedente. Si me lo declaran procedente, o sea, he cumplido con todo el proceso, tengo los 10 días, todo he presentado, declaro y me declaran procedente, inicio la huelga. Primera situación. Lo más rápido. Cumplo con todo el previo, el paso previo, pero me la declaran improcedente. Oye, no procede tu pedido. Entonces tengo 3 días
para apelar a esa decisión del ministerio. Para apelar. Ya apelé y tengo 2 días posteriores para que me la declaren. Una vez que está apelado, me van a declarar procedente. Entonces, segunda opción, ¿no? Y empieza la huelga, lógicamente, ¿no? Porque acá, entonces empieza la huelga. Estamos iniciando huelga, ¿eh? O, a pesar de la apelación, me la declaran improcedente. Y entonces, si me declaran improcedente, va a hacer lo siguiente. Va a paralizar labores, va a declarar ilegal, ¿no? Y va a volver a apelar. Y entonces, cuando vuelve a apelar, porque ha radicalizado acciones, nuevamente le dicen, oye, ¿te declaro procedente o te la declaro improcedente? Acá vuelve a trabajar, ¿no? Pero acá me la pueden declarar procedente, entonces inicio la huelga. Tercero, ¿no? Ya con más fuerza. O finalmente le doy fin a la huelga, pues, ¿no? Si ya, pues, ya aquí seguía mi berrinche. Me fui, como se dice, a la huelga de manera solapada, porque no me están autorizando esa posibilidad del ejercicio de mi derecho. Es aquí cuando desgasta más, pues. Claro, la ha desgastado. Entonces inicio la huelga. O, por último, ¿no? Se declara improcedente, todo ha hecho su pataleta, o se declara y es el fin de la huelga. No declara huelga, se acaba la huelga y ahí sí se retornan al trabajo, ¿no? Entonces, estos son los pasos. Por eso, al final, la posibilidad del ejercicio de huelga, aunque se radicalice, se puede llegar a radicalizar antes, ¿no? El efecto, sin ser declarado procedente e improcedente. ¿A quién desgasta? Desgasta a las dos partes, porque el empleador no va a tener gente y van a seguir ahí haciéndole plantones, paros y todo lo demás, ¿no? Y se va a desgastar en el tiempo. Y generalmente esto ya lo emplean sindicatos bastante grandes. Conversaba una vez con el gerente de recursos de AGE y decía él que tenía todos los meses, a final, entre octubre y noviembre, el hombre andaba estresado porque decía, ya vienen los paros, ya viene la huelga. O sea, son 100 días que él tiene para negociar. Todos los meses, de octubre a diciembre, hay 100 días que ellos saben que tienen que negociar aquí en el Perú. Entonces, en esos 100 días, él tiene que evitar, porque él empezó como relaciones laborales en la empresa, él tenía que evitar la huelga. Entonces, estas son pues al final sí o sí, pero si al final sí o sí se van a ir a la huelga. O sea, negocia bien, ¿para qué están con tanta tontería? Entonces ya es como una costumbre, ¿no? Que el aumento de la banda salarial se tenga que tratar en ese mes. Porque sabemos que el convenio colectivo, ¿cuánto me dura? 1 año. O sea, es nada. La realidad aquí es nada. Muy poco tiempo, me parece, para algunas acciones realmente poder ejercitarlas, ¿no? No hay más amplitud. En otros países la verdad es que es mucho más amplio la posibilidad de convenios colectivos mucho más grandes, donde solamente vas a ver vas a modificar algunos puntos, no todo. Pero aquí en algunas empresas tienes que modificarlo todo, todos los años. Es una pérdida de tiempo horrorosa. ¿Tienes alguna duda sobre este tema o alguna consulta que quieras hacer?
o alguna consulta en general de lo que has visto en el curso. ¿Ah? Sí. No estuviste en el tema de la negociación colectiva, ¿no? No hiciste nada de... ¿No has visto? ¿Has visto? He visto diapositivas, pero no el video, podría después de cargarlo. Ya. Pero sí diapositivas. Pero los diapositivas, ya. Someramente. Ya. El tema de la negociación. Ya. Como se dice, previo a esta etapa, ¿no? Así es. Ajá. Para entrar al tema de la huelga en sí. O sea, y en el tema de la negociación, A ver. hablaron de un tema autocompositivo y heterocompositivo. Ajá. El autocompositivo es cuando hablamos de, por ejemplo, de la conciliación, el arbitraje, ese par de trabajo, ¿no? Ajá. O sea, que eso corre las partes. Así es. Y el heterocompositivo es cuando hay conflicto, en realidad. En los dos hay conflicto. A ver, lo que sucede es que cuando hablamos, todo deviene del famoso conflicto, ¿no? Entonces, no sé si has visto que hay un gráfico que yo les pongo conflicto y les pongo laboral, económico, ¿no? Y luego te viene laboral y luego viene el famoso colectivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos temas, ¿no? Sobre todo, bueno, para hacerte corto el cuento, vamos a ver que el conflicto que se puede iniciar en una empresa por reclamo de parte de los trabajadores puede ser de corte económico, ¿ya? Y otros por corte normativo, ¿ok? Yo estos conflictos de corte económico generalmente los voy a resolver por métodos autocompositivos. Aquí hablo de la mediación, ¿no? Hablo de la conciliación, de las mesas de trabajo, ¿no? Son como 6 formas que el ministerio ahora está procediendo y ahí las tienes. Y luego tenemos el normativo, conflicto normativo. Aquí la única forma nos dice que no es la única, pero tenemos que usar el heterocompositivo. Entonces, aquí vamos al Poder Judicial o nos vamos al arbitraje. ¿Por qué? Porque todas estas de aquí, si nos damos cuenta, ¿no? Puedo negociarlo. Ahora, cuando hablamos de los autocompositivos, yo hablo de la conciliación, solamente los llamo. Oye, tú ven, siéntate, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo y cerremos el trato. El fondo es ese. Si te hago una mediación, yo te digo, bueno, te estoy trayendo esta propuesta, ¿qué ofreces tú? ¿Qué ofreces tú? Y ya, cerramos. En estas, ¿qué buscan? El acercamiento de las partes. Y una vez que tengas el acercamiento, resolver el problema. Ahora, en estas no es tan fácil, porque yo a las partes no le puedo hacer comprender los cambios normativos. Yo necesito ya tener un tercero con conocimiento para que me resuelva el problema. Entonces, en estos que vienen a ser problemas de origen normativo, aquí voy a necesitar, ¿no?, tanto al Poder Judicial como el arbitraje. Entonces, creo que cuando es negociación, les coloco todas las partes, les sale todo lo que era el arbitraje, ¿no? Y hay 3 formas de hacerlo, ¿no? Cuando nos obligan, nos sometemos a realizarlo, ¿no? Cuando voluntariamente lo aceptamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a resolver por arbitraje, ¿no? Y cuando la ley lo señala, oye, para este caso específico lo vas a resolver por arbitraje, ¿no? En esos 3 casos. Y el Poder Judicial, ahora entre el Poder Judicial y el arbitraje, ¿no?, que ya sea obligatorio o voluntario, vamos a dejarle de lado la ley, porque ya lo que la ley nos mande nos diga, este lo vas a tener que resolver por arbitraje. Entre el obligatorio y el voluntario, sobre todo vamos a observar que es muy común en grandes empresas en este país.
para resolver ese tipo de conflictos. No lo estamos aquí en temas de arbitraje, no vamos a tener a cualquier empresa. Generalmente, por ejemplo, las grandes, Saga, Ripley, todas estas se van por los arbitrajes para resolución de conflictos económicos o normativos. No se van a ir a presentar al Poder Judicial. Estos se van aquí. Pero sabemos que en el arbitraje, si no están de acuerdo, pueden apelar. Y nos vamos por aquí. Terminamos ahí. ¿Ya? Entonces regresamos aquí y hacemos mucho más larga y difícil la situación de la negociación. Ojo, porque la negociación, si yo tengo el conflicto, el origen, si yo lo tengo dentro de mi esfera interna, no pasa nada. Es solo esto, conflicto. Pero si yo el conflicto, o sea, aquí, conflicto empresario, ¿no? Está ahí en su esfera, acá, ay, sí, tengo problemas, no pasa nada. Pero si yo ese conflicto se lo llevo aquí, lo hice visible. Entonces yo ya tengo aquí un conflicto, ¿no?, de origen legal. Y aquí ya hay una intervención. Y me va a pedir que haga, ¿no?, mi confrontación directa con mi empresario, porque esa es su misión. Si no, entonces entro en una etapa de negociación. Y aquí voy a entrar en la negociación. Aquí tendré que observar, va a observar qué tipo de negociación, qué tipo de conflicto estoy presentando y por lo tanto qué tipo de medio puedo emplear en mi resolución. Ahora bien, te digo, yo puedo tener un conflicto normativo, de origen normativo, ¿ya? Y puedo iniciar con una autocomposición. Si la negocio bien, fin del problema. Si lo negocio bien, fin del problema, acá. Ahora, segundo punto, todo método de telecompositivo tienen dentro de sus inicios acciones autocompositivas, todos. Si yo inicio un proceso judicial, ¿qué te van a mandar previo? ¿No te mandan una conciliación previa? Es decir, siempre voy a tener el autocompositivo dentro incluso del heterocompositivo, porque podría llegar a resolver el tema, ¿no? La negociación es cuestión de tiempo y habilidad blanda, conocimiento jurídico. Tiempo, porque el tiempo es lo que las partes van a soportar, ¿no? Ambas. Solo conocimiento jurídico no me va a resolver el problema. Debo de tener habilidad blanda, ¿no? Eso es una situación que va ligada. ¿Por qué? Porque si no manejo adecuadamente esta situación, se va a degenerar y me va a dar lugar a una huelga. Esa es la situación, o sea, yo debo evitar, si estoy en la empresa, llegar a esto, ¿no? Si soy el trabajador, quiero resolver el conflicto. Yo como trabajador digo, bueno, yo quiero resolver el conflicto y para resolver el conflicto tengo la huelga y estoy viendo ahora que la huelga la puedo llegar por 80.000 formas. Oye, si me van a seguir pagando, no hay problema, ¿no? Entonces, no es una situación. Pero ¿qué falla en este tema de la negociación colectiva y la huelga? Nada más ni nada menos que la formalidad. Es absurdo, o sea, es un proceso, conflicto, tiempo, pero si tú te das cuenta, en el fondo es simple y llanamente el tema formal, nada más.
¿no? Porque no hay otra situación que sostenga durante tanto tiempo, porque estamos acostumbrados a la informalidad en el dato, ¿no? en la situación, ¿no? Mira. Y esto de esta torta la tenía el año 2013, estos datos, en el Ministerio de Trabajo, que se encuentran en los resúmenes. Todos los datos son estos, ¿no? O sea, todos. Todos los datos son estos. Por lo tanto, o sea, están trabajando en vano los sindicatos, ¿no? Eso es. Los sindicatos en público también es igual, ¿no? Claro. En el sector público, el sindicato, tiene que cubrir las mismas formalidades, lógicamente basándose dentro del margen del estatuto y lo que la norma te va a ofrecer, ¿no? Nada más. Si no, por ejemplo, no viéramos el SUTEP. SUTEP es público. Bueno, es más grande, mayoritario, es todo gremial, es un gremio. Claro, SUTEP es gremial. Entonces, pero tenemos, por ejemplo, sindicatos que en muchos casos los califican como ilegales, como el Sindicato Único de la Policía, ¿no? Tiene sindicato, que era el último que mandó a llamar la última huelga que supuestamente le iban a hacer un viernes, me acuerdo. ¿Ese sindicato no está informalizado? Ese sindicato es un sindicato que el Perú, lo que pasa es que la OIT hay un convenio, creo 70 y tantos, que señala la posibilidad, te dice el Estado, o sea, los estados suscritos, ¿no? Son los únicos que pueden avalar que en sus legislaciones señale que no puede haber sindicato en las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero ¿qué sucede? El Perú no lo ha ratificado, pues. Si el Perú no ratifica eso, pero si te dice, solamente la ley te dice, no, pero es que no, excepto las Fuerzas Armadas y Policiales, pero tú tienes una norma internacional que te la avala. Pero no está ratificado. Pero es vigente, es un tratado internacional vigente. Ese es el problema que tienen. Por eso es que no lo reconocen, muchas veces no se reconoce ese sindicato. Entonces tienes que valorar, se tiene que valorar ahí cuál es la prioridad. Entonces comienzas. A nivel internacional, un tratado internacional tiene validez internacional, rango constitucional, porque tiene que ver con derechos fundamentales y ese tratado es, lógicamente, derechos fundamentales, tiene rango constitucional. Entonces la otra posición es, como no se ratificó, por lo tanto no tiene vigencia. Pero si los tratados de derechos fundamentales sí lo tienen y por lo tanto volvemos a ir al contexto. Me tengo que basar siempre. ¿Cómo pueden no pueden, o sea, a eso de sindicato no pueden ejercitar su derecho? Sí lo ejercitan, porque este sindicato es fuerte. Pero se declara ilegal. Claro, se declara ilegal, pero puedes movilizar, ¿no? Durante cierto tiempo. Y el tema de las negociaciones tampoco llegan a ningún muertos. Pueden llegar, sí llegan, porque mira, mientras si hay quórum, hay respaldo, ¿tú estarías negando un derecho de sindicalización? Tendrías que primero haber un proceso contra la norma y más te demorarías en el proceso que tratar de resolver el derecho. Le declaras ilegal la huelga, ¿qué sucede? ¿Lo despides? No necesariamente, porque se estuvo sujeto a un derecho fundamental. Se va a un proceso por derechos fundamentales, posiblemente. Mientras no resuelvan o no se suscriba el tratado, no se ratifica el tratado, no se suscriba, suscrito está, o sea, el general está, ese convenio es el que no está ratificado, no está ratificado.
Ese es un poco la situación que existe, y por lo tanto, dentro del tema de la administración pública, por lo tanto, hay otro tanto igual. Por eso que es muy fuerte en el tema de la negociación colectiva, son muy superiores los tratados internacionales que respaldan. Hay, por ejemplo, en la página de la OIT, ¿no? Por ejemplo, todos los sindicatos peruanos presentan, cuando ven una deficiencia dentro del proceso, van y se montan en queja. Como aquí nosotros no tenemos un desarrollo normativo procesal en tema laboral, o sea, tenemos una ley, pero no hay una forma en cuanto al tema del sindicato, por lo tanto, voy y me quejo a la OIT. Y la OIT, la última queja es el 13 de enero del 2016, de un sindicato acá de Perú. Y tú vas a la página y te bajas todo y encuentras miles de sindicatos peruanos desde el año 2013, 2014, que están esperando una resolución, un amparo por la OIT. Y mientras sigues en un proceso de huelga. Y hay sindicatos de mineros, sindicatos textileros, sindicatos, o sea, varios sindicatos, ¿no? Es muy interesante realmente, ¿no? El tema es muy interesante. Lo que pasa es que veo que en derecho muy poco se trata del tema del derecho colectivo. Sí, muy poquito. Pero también falta mucho. Hay un poco de desorden también, ¿no? O sea, está un poco por todos lados. ¿Diversidad de normas en colectivo? En el derecho sustantivo, o sea, laboralmente, ahí sí. En derecho colectivo muy poco en realidad, solamente sus 2 decretos, la Constitución, y a nivel internacional bájate todo. Y eso es lo que hacen, la OIT. Todos los derechos fundamentales, todo, derechos humanos, todo está incluido ahí, está. Pero no está, o sea, el problema es que no está especificado en nuestra legislación. Hay muchas cosas que quedan sueltas, entonces, ¿cómo lo cogemos? En cambio, desde la otra perspectiva sustantiva tenemos tanta norma y poco por hacer, poco hecho. No está codificado. No está codificado, o una ley general por último, ¿no? Se podría codificar, yo creo, por tantas modalidades que existen, o sea, tantas formas contractuales, especiales. Sería, creo que, no sé si sería posible poder codificar. Yo creo que ordenarlo sí, ¿no? O sea, sí. Un poco sistemático, porque sin número de decretos, no. Y van a seguir saliendo, ¿no? Van a seguir saliendo. Lo que pasa es que el codificar el código de trabajo. En otros países creo que sí está codificado, o también. ¿Qué cosa? En otros países existe el código de trabajo. Ley generales. Mira, nuestra inspiración en tema laboral es española, 100%. Las 9 modalidades contractuales salieron en España, fueron primeras dadas en el año 1900. Tienen una antigüedad, no sé si acá se dio en el año 93, creo, 97, allá serán del 90 y tantos. No es muy antiguo, hace unos años antes, nada más. De ahí hemos sacado todo del extracto. El procesal laboral, tú mira la norma española, totalmente similar. Esto electrónico igualito. Cuando yo me vine a España para aquí ya había entrado el archivo electrónico, todo exactamente igual. Importado. Estamos totalmente importados, con nuestras variaciones, lógicamente, ¿no? Pero es o sea, en esencia, la esencia, ¿no? Doctrinaria. O sea, el tema es que nosotros hemos exportado ya el banquete hecho listo, ¿no? Pero tú sabes, la ley es un sentir general de una población, un conocimiento, ¿no? Y yo no, un contexto social, ¿no? Ahora, si yo impongo esa norma aquí, es porque supuestamente mi contexto social marca lo mismo, y mi contexto social no marca lo mismo. Mi contexto social del momento era una necesidad de un tipo de mercado diferente. Bien, se enfrentó ese tipo, y eso es lo que se enfrentaba en España, en Europa en ese momento.
también un boom económico español fuerte, saltó eso, muy bien. Pero España tiene una ley general del trabajo, no pulpín, no esto, no el otro, pues ahí está el gran problema que tenemos, ¿no? O sea, no hay una situación pareja. Ahora, para algunos retractores de la Ley General del Trabajo, y que tienen mucha razón desde un sentido bastante crítico, es principio legal, ¿no? Una ley se deroga con otra ley, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tener una Ley General del Trabajo si una ley se deroga con otra ley? Y para quien sea más estricto, diría un código de trabajo perfecto, ¿no? Un código de trabajo es más sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Pero también estamos viviendo momentos por la globalización y la tecnología que muy rápido modifica la relación de trabajo.